El Evangelio de Jesucristo es el plan de salvación que estableció nuestro Padre Celestial por medio de un sacrificio o de una expiación. Cristo fue el Cordero que se utilizó para la expiación, para el perdón de nuestros pecados. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Es la felicidad eterna, es la salvación, es la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es para los que creen y obedecen el Evangelio. La pregunta que yo te hago: ¿estás predicando el Evangelio de Jesucristo? ¿Estamos formando esta generación en el Evangelio de Jesucristo? ¿Se está predicando acerca de Cristo? ¿Qué están predicando mucho hoy en día? ¿Acaso Cristo envió a los discípulos a predicar otra cosa que no sea el Evangelio de Jesucristo? Nosotros fuimos llamados a ser salvos y a salvar a otros. Fuimos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Fuimos enviados a anunciar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de arrepentimiento, de perdón de pecados, de liberación, de sanidad. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio que no solo se basa de la fe cristiana, sino que es un evangelio que habla acerca de la vida y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Tanto la muerte, el ministerio, la muerte y resurrección de Cristo. La tumba está vacía. Predicamos acerca de un Cristo vivo y que está sentado a la diestra del Padre. El Evangelio de Jesucristo tiene normas, tiene leyes, tiene reglas, tiene principios, tiene mandamientos. El Evangelio de Cristo tiene muchas señales, muchos prodigios, muchos acontecimientos, muchas enseñanzas. El Evangelio de Cristo es un evangelio de transformación, es un nuevo pacto, es una regeneración en el hombre, un nuevo nacimiento en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué están predicando? ¿O qué estamos formando hoy en día? Nosotros debemos de formar esta generación. Los jóvenes que se convierten a Cristo, debemos de enseñarles qué es lo que hay que predicar. Este mundo necesita que se le anuncie el Evangelio de salvación, el plan redentor, el plan de salvación. Debemos de crecer en la fe cristiana, en la fe del Evangelio de Jesucristo. Dejemos los mensajes motivacionales, los mensajes de emociones, los mensajes que no están creciendo a la iglesia en la fe. Debemos de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que va a llevar al hombre a acercarse a Dios, lo que va a llevar al hombre a rendirse y a humillarse a Dios, a obedecer a Dios y llevarlo a la salvación. El Evangelio de Cristo no es una falsedad, no es una fábula. El Evangelio de Cristo no es un cuento de hadas. El Evangelio de Cristo es una veracidad, es una verdad absoluta. El Evangelio de Cristo es padecimiento, sufrimiento, sufrir por causa de nuestro Señor. Padecer por causa de nuestro Señor. Esto es un gozo. El apóstol Pablo, estando preso, él se regocijaba, él tenía gozo.
Él tenía gozo, Pablo tenía gozo, porque esto era algo que él estaba viviendo a causa de Cristo. Nosotros seremos exaltados juntamente con Cristo. Entonces, hay que formar a los evangelistas, hay que formar a los profetas, hay que formar todas estas personas. Maestro, te hago un llamado, forma esta generación. Maestro, forma a estos que se están levantando. Maestro, forma a estos creyentes para poder llevar la palabra al mundo como se debe de hablar. Dejémonos de fábulas, de cuentos. Los cuentos no salvan a nadie. Dejémonos de inventos de psicología humana. Dejémonos de manipulaciones y dejémonos de hablar, de ser contencioso. Dejemos la falsedad, el engaño. Dejemos el legalismo, porque la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, no es legalismo. Fuimos salvos por gracia. Esto es por gracia, por fe. Fuimos justificados por fe en Cristo Jesús. La justicia proviene de Cristo. Entonces, hay que predicar el Evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Hago un llamado a los evangelistas, prediquen el Evangelio de Jesucristo. Déjense de cuentos, déjense de cosas. Prediquen el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de amor, de paz, el Evangelio de consagración, el Evangelio de salvación, el Evangelio de arrepentimiento. La gente tiene que saber que tiene que arrepentirse, que es pecador y tiene que arrepentirse y buscar a Dios. Este es el Evangelio de Jesucristo. De sanas enseñanzas. Un evangelio que te dice qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Un evangelio que te ayuda a caminar por una senda de justicia. Un evangelio que te aclara la mente y el corazón. Que te lleva por un buen camino. El evangelio no distorsiona a nadie. El evangelio no engaña a nadie. El evangelio te alinea, te guía a toda verdad por medio del Espíritu Santo. El Consolador. El Espíritu Santo está ahí para guiar a toda verdad a cualquiera que haya creído en Cristo. Así que mis hermanos, le hago un llamado con esto. Prediquen el Evangelio de Jesús. Prediquen el Evangelio de Jesucristo. Buenas nuevas de salvación. Predíquenlo. Juan el Bautista predicó del Evangelio. Jesucristo predicó del Evangelio. El apóstol Pablo predicó del Evangelio. Mateo, Lucas, Marco, Bartolomé, todos predicaron del Evangelio. Epafrodito predicó del Evangelio. Tito predicó del Evangelio. Timoteo predicó del Evangelio. Tito predicó del Evangelio. ¿Y tú qué vas a predicar? El apóstol Pablo tomó un tema muy importante y él habló acerca de que Jesús no se estimó a sí mismo, aunque era igual a Dios. Entonces, tú, porque eres quien eres, te estás estimando a ti mismo. Deja de estimarte a ti mismo. Deja de valorarte a ti mismo. Deja eso. No entrarás al reino de los cielos si haces eso. Estima a Jesús, estima a Dios, estima la palabra de Dios. Olvídate de ti. Empieza a recordarte de las enseñanzas de Cristo. Predica el Evangelio de Jesús. Es lo que la gente necesita. No hay otra palabra. Todo está en la Biblia. Todo está en las Escrituras. Todo está ahí, en la palabra de Dios. Todo lo que el hombre necesita está en la palabra de Dios. Toda la respuesta que el hombre necesita está en la palabra de Dios. Todo está en la palabra de Dios. Sin duda, sin cuestiones, sin excusa. Todo está en la palabra de Dios. Los valores y los principios que nosotros, los seres humanos, que necesitamos, están en la palabra de Dios. Te dejo con esta palabra. Predica
y sigue el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde.